En este video vamos a revisar cuáles son los principios o fundamentos sobre cómo guardar el día de reposo según el cuarto mandamiento. Conozcamos la verdad porque la verdad nos hará libres. Bienvenido a Hazak Be'emat, esfuérzate y sé valiente. Muchas gracias por acompañarme en este video de la serie Shabbat, el pacto perpetuo. Como hemos visto, Shabbat significa cesar, completar o detenerse. Se refiere a detener toda actividad habitual que realizamos en la semana para que en el séptimo día podamos dedicarnos al Creador. Los mandamientos son una demostración de nuestro amor por nuestro Padre Celestial. Deuteronomio 6:5, y amarás a Adonai tu Elohim de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Primera de Juan 5:3, pues este es el amor de Elohim, que guardemos sus mandamientos. Si quieres guardar el día de reposo, quizás estás esperando una lista de actividades como si se tratara de una lista de verificación con pasos a seguir, pero no funciona de este modo. Para comenzar, es importante entender que este mandamiento se nos presenta en la Escritura a través de principios. Esto quiere decir que no describe específicamente qué hacer en Shabbat, pero sí nos ayuda a entender cuál es la voluntad del Eterno. El hecho de que la Torá no es específica en este asunto ha causado que en el judaísmo rabínico se ha tenido la tendencia de crear listas o normas de cómo deben hacerse las cosas. Por eso vemos que tienen ciertas reglas como prender velas en Shabbat, realizar el Kiddush, oraciones o bendiciones específicas, o también podemos ver que tienen prohibiciones que no están en la Escritura, como manejar el auto, utilizar el teléfono o que no se pueden encender las luces, etc. Hacer una lista fija de cosas que se deben hacer tienen el riesgo de hacer del Shabbat algo legalista, como sucedió con los fariseos en el tiempo de Yeshua, quienes condenaron que Yeshua sanó el Shabbat cuando no estaba prohibido por la Torá. También hemos revisado el suceso en el que los discípulos arrancaron espigas de trigo para comer en Shabbat, que también estaba prohibido por los fariseos, pero la Torá incluso lo permitía. El que existan estos eventos registrados en la Biblia es para que, como creyentes, conozcamos la diferencia entre mandamientos de los hombres y los mandamientos y principios correctos y verdaderos de Dios. Y eso es lo que quiero transmitir en este video, los principios de la Torá acerca de Shabbat. Te quiero poner un ejemplo. La Biblia dice que no hagamos trabajo en Shabbat, Levítico 23:3. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Adonai, en donde quiera que habitéis. En hebreo dice, Kol melajá lo ta'asu Shabbat hi la Adonai. Significa todo trabajo no haréis, es Shabbat para Adonai. La palabra melajá se traduce como trabajo. En el judaísmo rabínico, en su tradición, en lugar de definir esta palabra, crearon una lista de acciones que para ellos entran en la categoría de trabajo. De ahí tenemos la Mishnah, Shabbat capítulo 7, párrafo 2, con una serie de 39 acciones que están prohibidas en Shabbat. Esto ya lo hemos visto en otro video. En lugar de definir lo que es trabajo, melajá, decidieron establecer una lista de cualquier acción que nos exija algún tipo de esfuerzo. En esta lista tenemos, por ejemplo, que está prohibido golpear con martillo, por lo que en el judaísmo rabínico también está prohibido tocar el piano, ya que cuando se toca una tecla se está golpeando con un martillo o una cuerda. Y así hay muchas normas o acciones que profanarían el Shabbat desde la perspectiva legalista. Sin embargo, la Torá utiliza la palabra melajá para definir una labor que implique lucrar, que implique trabajar al servicio de otra persona, un trabajo remunerado. Ese es el espíritu o principio que quiero transmitir, lo que la Torá enseña, no la tradición. La palabra melajá se traduce como labor, negocio, servicio, obra, es decir, una actividad de lucro. Cuando la Torá habla de trabajo, se refiere a trabajo de siervo, trabajar para otra persona y recibir un sustento. Y ese es el principio, lo que la Torá prohíbe, realizar trabajo remunerado que implique estar al servicio de otro. Puesto que en Shabbat se celebra la libertad, todos los hombres son iguales, solo hay una autoridad que es Dios. El día que más trabajan los sacerdotes será en Shabbat. Era un trabajo que los fariseos tomarían como profanar según sus normas, por el esfuerzo físico que realizan. Pero para la Torá no es así, puesto que es un servicio para Dios. Por eso Yeshua hizo la siguiente pregunta, Mateo 12:5, ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Por eso vamos a enfocarnos en los principios del mandamiento para saber cómo guardar el día de reposo. Un principio es el fundamento y el espíritu de lo que el Creador espera de nosotros, es su voluntad. Principio 1. Acuérdate del día de reposo. Este principio se encuentra en Éxodo 20:8.
En hebreo dice Zachor et Yom HaShabbat Lekadsho. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. En hebreo, la palabra raíz que utiliza es zahar, que significa marcar, conmemorar o recordar. Así que el gran principio o fundamento es que debemos recordar y conmemorar el día de reposo. El día de reposo nos está señalando un evento en el pasado. El Creador quiere que recordemos algo. Nos está señalando el momento en el que Elohim creó los cielos y la tierra y luego reposó, santificando ese espacio de tiempo. Génesis 2, 2, 3. Y acabó Elohim en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Elohim al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Cada vez que nos acordamos y guardamos del día de reposo, estamos reconociendo que tenemos un Creador soberano que ha hecho los cielos y la tierra y el mundo en el que nos desenvolvemos. Que tenemos un Dios que quiere bendecirnos a través de sus mandamientos. El Creador nos ama tanto que nos ha dado salvación por medio de Yeshua el Mesías y que ahora no somos huérfanos espirituales. Cuando reconocemos que tenemos un Creador, nos damos cuenta que estamos en sus manos, que somos dirigidos por su voluntad. Entendemos que todas las circunstancias que nos suceden provienen del Creador, lo bueno y lo malo. Todo tiene un gran propósito cuando estamos bajo la cobertura del Todopoderoso haciendo su voluntad. La influencia del mundo pretende alejarte del Creador, mantenerte en aflicción, en preocupación, para que te distraigas de los asuntos espirituales. Nacimos en un entorno que ha olvidado este mandamiento a través de la historia, la teología, el sincretismo, la religión, las ideologías, dando como resultado que consideremos que el Shabbat es algo sin importancia, a pesar de ser el cuarto mandamiento y que la Biblia dice que es una bendición. Isaías 56:2. Bendecido es el hombre que hace esto y el hijo del hombre que a ello se aferra, que guarda el día de reposo sin profanarlo y guarda su mano de hacer mal alguno. No nos olvidemos del día de reposo, debemos hacerlo parte de nuestra experiencia de vida. Principio 2. Al guardar el día de reposo, seguimos el ejemplo de Dios. Como hijos de Dios debemos reflejar sus atributos, lo que significa que tenemos que ser imitadores de Él, de modo que si Elohim, Dios mismo, reposó en el séptimo día, nosotros debemos seguir ese modelo divino. Efesios 5:1. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Génesis 2:3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Somos imagen y semejanza de Dios en función de si cumplimos su voluntad en este mundo. En la medida que guardamos sus mandamientos de su Torá, estamos siendo un reflejo de su carácter, de su amor, de sus atributos, como lo fue Yeshua el Mesías. El Creador nos da autoridad y gobierno sobre nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros bienes, nuestro ministerio, nuestras responsabilidades en la sociedad, nuestros negocios. Cada uno de nosotros tenemos un dominio e influencia en nuestro entorno. Por lo tanto, en el Shabbat, todo este dominio e influencia debe ponerse al servicio del Creador. Cada semana debes establecerte un propósito y cumplirlo durante 6 días. No vivir al azar con la corriente de este mundo, sino que cada semana debe establecerse un propósito de tal manera que cuando llegue Shabbat puedas sentirte satisfecho por haber cumplido tu propósito en este mundo en esa semana. Y así en el reposo contemplar el esfuerzo de tus manos, ver con satisfacción tus logros, tu crecimiento y entregar todos tus éxitos de la semana para la gloria del Creador en el séptimo día. Establecerse un propósito o meta semanal te ayudará a enfocar tus esfuerzos y crecer en lo personal, en el trabajo, en lo espiritual, en tu familia, en tu ministerio, en la fe. Así lograrás tener un control y gobierno sobre tu vida y asuntos, involucrando al Creador en todo el proceso y agradecer por haber completado tu propósito en la semana, por haber aprendido algo nuevo, por haber sido una mejor influencia para tu familia y contemplar con satisfacción tu obra. Principio 3. Santificar el día de reposo. Santificar significa hacer de este día diferente al resto de los días. Además de acordarnos del día de reposo, debemos saber que acordarnos tiene un propósito y este propósito es santificarlo. Éxodo 20:8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. La palabra en hebreo para santificar es kadash, que significa apartar, consagrar, dedicar, honrar, hacerlo diferente, hacer distinto, mantenerlo sagrado, consagrar, hacer limpio, ponerlo aparte.
Esto quiere decir que el Creador consagró, hizo diferente y apartó el día de reposo, hizo especial este día. La Biblia describe que siempre que Dios hace algo, también crea distinción, aparta algo para él. Por ejemplo, la Biblia dice que el Creador plantó un huerto en el Edén para el hombre, Génesis 2:9. Y Adonai Elohim hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El Creador colocó un árbol que fue apartado, del cual el hombre no debía comer. Esto se trató de una prueba para el hombre. Adán y Eva tenían que reconocer a Dios como el Creador, así que le da un mandamiento para probar su fidelidad. Les dio todos los árboles del huerto excepto uno. Si ellos se abstenían de comer ese árbol apartado, entonces estarían aceptando a Dios como Creador. Génesis 2:16-17. Y mandó Adonai Elohim al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y bueno, conocemos la historia. El hombre desobedeció y entró el pecado y la muerte a la vida del hombre. Elohim nunca les dejó escoger, nunca preguntó cuál árbol es más conveniente para que no lo coman. Tampoco les dijo que todos los árboles son iguales. Fue específico. Lo mismo sucede con el día de reposo. Las personas pueden afirmar que todos los días son iguales o que podemos escoger el que más sea conveniente para nosotros. Esto es totalmente contrario a lo que dice la Escritura. Otro ejemplo, cuando Israel estaba en el desierto, el Creador les brindó el maná para alimentarse. Todos los días cada persona tenía una porción justa de maná. El sexto día el Creador mandaba doble porción para que fuera consumido en el día séptimo, en Shabbat, de tal modo que el hombre no tuviera que salir a buscar sustento. La instrucción era que guardaran el Shabbat y no salieran a buscar el maná, pero una vez más no pasaron la prueba de fidelidad. Éxodo 16, 27-29. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Adonai dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Adonai os dio el día de reposo y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Adonai una vez más observó cómo el pueblo no guardaba esta instrucción, rechazando la bendición de la doble porción. Cada instrucción que el Creador establece en la Escritura es para probar nuestra fidelidad. Ahora, ¿qué sucede con el día de reposo? Es santo y nos mandó a santificarlo, pero ahora en un mundo que no pone a Dios en primer lugar, ha hecho del Shabbat un día común, ordinario, un día profano, todo por la creciente secularización de nuestra cultura, el materialismo, la desintegración de la sociedad, la desconexión del hombre con Dios. Ya no hay diferencia, ya no hay separación, y lamentablemente esto no es diferente entre creyentes de la Biblia. Quienes más deberían defender la voluntad del Creador no lo están haciendo. Muchos creyentes han comprado la idea de que el Shabbat no es importante, que todos los días son iguales, y han caído en la práctica de amar a Dios a su modo y no al modo que describe la Biblia. Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Muchos creyentes actualmente piensan que acudir 2 horas en domingo es guardar un día de reposo, pero eso es un error. El Shabbat no se limita a acudir a la congregación unas horas. Se trata de desarrollar una relación íntima con el Creador, con su palabra, hacerlo partícipe en nuestra vida. Guardar Shabbat es la evidencia de nuestra fe, nuestro conocimiento de que el Todopoderoso nos va a bendecir, va a terminar con los afanes, ansiedades, con la codicia por las cosas de este mundo. Principio 4. No trabajar en el día de Shabbat ni hacer trabajar a otros. Uno de los mandamientos más claros para el día de reposo es no hacer trabajo de siervo. En Shabbat no debemos buscar sustento. Levítico 23:3. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Adonai en donde quiera que habitéis. Vivimos en un sistema que se ha levantado fuera de los mandamientos de Dios y muchos de nosotros, ignorando este mandamiento, simplemente nos entregamos a este sistema y tomamos decisiones laborales que implican trabajar en Shabbat. Normalmente un empleador que no conoce a Dios, no conoce su voluntad, pues va a exigir que trabajemos en el día de reposo. Recordemos que nuestra sociedad, sobre todo en América Latina, se edificó con valores católicos y la teología católica ha enseñado el cambio del día de reposo hacia el domingo. Los evangélicos heredaron también esta práctica y esa es la razón por la que la mayoría de los trabajos dan el domingo como descanso laboral.
Éxodo 31:15. 6 días se trabajará, mas el séptimo día es día de reposo, consagrado a Adonai. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Es posible que actualmente tengas un trabajo que requiera tus servicios en ese día. Como cultura no se nos enseñó a guardar el día de reposo y como creyentes jamás vamos a entender lo que verdaderamente significa guardar Shabbat hasta que lo intentemos. Ningún video, ninguna prédica te va a poder demostrar las grandes bendiciones que puedes recibir hasta que guardes este mandamiento. Es algo que debes experimentar por ti mismo. En lo personal, puedo decirte que guardar el día de reposo ha sido de gran bendición para mi matrimonio, para mi vida, para mi relación con el Creador, y nunca he aprendido tanto como lo que he aprendido en Shabbat. Claro, la mayor motivación es saber que estamos siendo obedientes a sus mandamientos. Si realmente quieres guardar el día de reposo, si en tu corazón existe esa disposición de cumplir con la voluntad de Dios, pero trabajas en Shabbat, puedes lograrlo si te lo propones con ayuda de Dios. Hay acciones que puedes realizar. Puedes negociar en tu trabajo para poder descansar o cambiar ese día. También puedes contemplar otras opciones de empleo. Quítate el miedo de pensar que el trabajo actual es el único que existe para sustentarte. Puedes abrirte a la posibilidad de hacer un cambio de trabajo que te permita guardar Shabbat. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esto tiene que ser también un proceso de oración. Evita ser impulsivo, evita renunciar de un día para otro, sobre todo si cuentas con familia que dependa de ti. Siempre debes involucrar a Dios en todo el proceso. Pídele sabiduría para que emprendas las acciones correctas. Mientras tanto, procura hacer el bien en Shabbat, predicar la palabra, tener momentos de oración con el Creador. Pide en oración para que puedas guardar este mandamiento en un futuro próximo. Recordemos lo que dice Deuteronomio 5:15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Adonai tu Elohim te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Adonai tu Elohim te ha mandado que guardes el día de reposo. Cuando nos entregamos al sistema laboral, de alguna manera esto significa ser esclavo del sistema. Tenemos un ingreso, un salario, pero realmente no somos libres de nuestro tiempo. Somos esclavos del mundo. De hecho, Egipto representa al mundo y dice que debemos recordar que el pueblo de Dios fue siervo en Egipto y fue hecho libre por obra de Dios. Esto es una esperanza para todo aquel que quiera guardar Shabbat. Por otro lado, sobre el tema de trabajar, no debemos hacer trabajar a otros. Éxodo 20:9-11. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Adonai tu Elohim. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Si tienes una empresa, tienes empleados, la Biblia instruye que no deben trabajar en Shabbat. Tu sustento depende del Creador, no de tus trabajadores o de tus clientes. Lo mismo, no podemos comprar servicios como ir a un restaurante, ir al cine o pagar un taxi, porque estaríamos promoviendo el trabajo en Shabbat. Shabbat es conmemorar la libertad, la abolición de la esclavitud. El día de reposo es la oportunidad de reconocer la abolición de la carga de trabajo, el día que se eleva al hombre a un nivel en el que todos son iguales y libres, cuya única autoridad es el Creador, y el servicio es a Dios y no al hombre. Los trabajos que puedan estar permitidos son los que ayudan a tener un estado de bienestar social, como los médicos, la policía, los bomberos, etc. Cuando no trabajamos en Shabbat ni hacemos trabajar a otros, significa que a los ojos de Dios ningún hombre es inferior a otro. El amo y el siervo en Shabbat se encuentran como iguales. Principio 5. Experimentar la verdadera razón por la que guardamos Shabbat, la restauración interior. Éxodo 20:11. Porque en 6 días hizo Adonai los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Adonai bendijo el día de reposo y lo santificó. Cuando el Creador reposó y santificó el día séptimo, abrió un espacio en el tiempo e introdujo 2 conceptos muy importantes, la restauración y la paz interior. Lo sabemos cuando analizamos los conceptos hebreos con los que se describe Shabbat. Nafash, que significa respiro y restauración, y Menuja, que significa paz, prosperidad y tranquilidad. Éxodo 31:17.
Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Adonai los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. En hebreo dice Ubayom Hashbi'i Shabbat Vayinafash, y en el 7º día cesó y tomó un respiro, sería la traducción. El verbo utilizado es nafash, que significa refrescarse, restaurar, tomar un respiro, ser renovado. Esto implica que cuando hacemos Shabbat y promovemos el Shabbat con quienes trabajan para nosotros, abrimos un espacio de tiempo en el que podemos ser restaurados, renovados, tomar un respiro, no solamente para nuestro cuerpo, sino también para nuestro espíritu. Éxodo 23:12, 6 días trabajarás y al 7º día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y puedan ser renovados el hijo de tu sierva y el extranjero. Aquí también aparece el concepto nafash, ser restaurado, ser renovado, tomar descanso necesario. De la palabra nafash, que es restaurarse, surge la palabra nefesh, que significa ser viviente, el ser interior del hombre. Este concepto aparece en la creación del hombre en Génesis 2:7. Entonces Adonai Elohim formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esto quiere decir que la restauración que provee Shabbat es sumamente necesaria para nuestra restauración interna. Es un tipo de bienestar que el mundo no puede saciar, la renovación de nuestro ser. Esta renovación es el producto de entrar en una relación con el Creador, y esto es posible cuando el hombre deja a un lado todo trabajo y obra cotidiana cada 7º día, abandona su afán por ganarse la vida, por acumular ocupaciones, por buscar sustento, buscar siempre objetivos materiales. En Shabbat el hombre permite que la gracia de Dios pueda entrar en su vida al rendirse por completo a su Creador. Y esto es saludable para nuestro espíritu. Deuteronomio 5:15. Acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, y que Adonai, tu Elohim, te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Adonai, tu Elohim, te ha mandado a que guardes el Shabbat. Entonces el Shabbat es la afirmación de que Dios libró a su pueblo de la servidumbre de Egipto, el fin de la esclavitud. Egipto representa al mundo. En hebreo, Egipto es Mitzraim, cuya raíz significa aflicción, presión o carga. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, el Shabbat nos ayuda a revitalizarnos. Al cesar de nuestras labores cotidianas, nos enseña que es Dios y no nuestro trabajo lo más importante en nuestra vida. Depositamos nuestra confianza en el Eterno y no en nuestros propios esfuerzos. Esto nos ayuda a poner nuestra vida en la correcta perspectiva. Yeshua enseña en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Principio 6. El Shabbat representa la paz y el reposo prometido del reino de Elohim. El otro concepto se llama Menuhá, lo encontramos en Deuteronomio 5:13 al 14. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo a Adonai, tu Elohim. Ninguna obra harás, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Lema'an yanuach abdeja be amadja kamuja. Por causa del reposo y descanso de tu siervo y tu sierva, así como tú. El concepto que se utiliza aquí es noach. Significa descansar, establecerse, morar, hallar tranquilidad, confiar completamente, descansar o hallar paz. También de esta palabra surge la palabra menuja, reposo, descanso, consolación, morada de paz, habitación. La menuja es el estado de prosperidad en el que encontramos armonía, paz, tranquilidad interna. Esto nos enseña que Shabbat es un día de poder,
de paz y milagros que el Creador dio para el servicio del hombre. El concepto menuhá también representa la vida eterna que el Creador había planeado para el hombre en la creación. Este estado hubiera sido eterno en la creación si el hombre no hubiera pecado. Este descanso, esta menuhá, esta provisión eterna de Dios fue interrumpido por el pecado. Pero la obra redentora del Mesías tiene como propósito la restauración de todas las cosas, establecer de nuevo la menuhá o reposo con nuevos cielos y nueva tierra. Es la promesa de paz y tranquilidad que vendrá con el regreso del Mesías. Hebreos 4, 9 al 11. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El reposo del que se habla en este pasaje es menuhá. Nos dice que queda un reposo para el pueblo de Elohim. Se refiere al reposo que Yeshua traerá cuando regrese a establecer su reino. Esta promesa de reposo futuro y perpetuo se describe en Apocalipsis 21, 1 al 4. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El guardar Shabbat es una sombra, un testimonio que apunta al reposo original que el Creador estableció en la creación, que será restaurado de forma perpetua. Esto nos enseña que guardar Shabbat es una sombra, es decir, un testimonio que apunta al reposo original, que será restaurado de forma perpetua. Colosenses 2:17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Mesías. El Shabbat es una sombra, un testimonio de la eterna paz que vendrá con Yeshua, el hombre viviendo bajo la cobertura de su Creador. Cada Shabbat se trata de una celebración, algo que celebra el futuro, la celebración del evento más importante que va a acontecer en la historia del hombre. Debemos tener presente que celebramos la promesa de vida eterna para los hijos de Elohim por el mérito de Yeshua nuestro Salvador. Cada Shabbat es como un escalón que nos lleva a alcanzar la promesa, que nos prepara para la vida eterna. Ese reposo, ese descanso que no tiene fin, cuando cesará la opresión, el llanto, cesará la muerte y la lucha. Además, el hombre alcanzará por fin la menuhá, el reposo del Señor. Principio 7. El Shabbat es un tiempo de deleite. Isaías 58, 13, 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Adonai, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Adonai. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Adonai lo ha hablado. Este versículo nos dice que el Creador considera el Shabbat su día santo y nos invita a llamarlo delicia, no andar en nuestros caminos, sino en los caminos del Creador, no buscar nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios, no hablar nuestras propias palabras, sino las palabras de Dios. ¿Qué significa esto? Está hablando de estudiar y hablar solo de la palabra del Creador, su Torah. Buscar su camino se refiere a sus leyes, Éxodo 18:20, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Primera de Reyes 2:3, guarda los preceptos de Adonai tu Elohim, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. No podemos conocer la voluntad de Dios ignorando su ley. Si no nos dedicamos al estudio de su Torah, no sabremos qué significa andar en el camino del Creador, porque sus caminos y su Torah se tratan de lo mismo. La mejor dirección que podemos tener para una vida exitosa, la mejor sabiduría que podemos adquirir para lograr el bienestar en nuestra vida, la encontramos en la ley de Dios. Por lo que el Shabbat es un tiempo para aprender de su Torah, es decir, meditar en la ley de Dios. Salmos 1:1
al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Adonai está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, Shabbat es un día en el que no debemos ocuparnos de nuestras propias cosas, es un momento de dejar de lado nuestros intereses, nuestros negocios y todo aquello que nos distrae de los asuntos del Creador y aprender su ley. Por eso Yeshua acudía a la sinagoga en Shabbat. Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Se levantó a leer las Escrituras. El Shabbat debe ser una delicia para el creyente. No se debe ayunar en Shabbat semanal. Se debe evitar preocupaciones, no pensar en problemas. El día de reposo es una festividad, es un día de gozo, es un día especial para Dios, para tener satisfacción y felicidad. A algunas personas puede resultarles difícil este cambio de hábitos, ya que en este mundo estamos muy ocupados o acostumbrados al esparcimiento, a las obligaciones, al trabajo, y guardar Shabbat va a transformar nuestro comportamiento. El Creador sabe que tenemos millones de cosas por hacer, pero Él nos instruye que Él debe ser lo más importante sobre cualquier cosa. Lo que tienes que hacer es confiar en Él. Entonces, los principios que están descritos en la Biblia son: principio 1, acuérdate del día de reposo. Principio 2, al guardar el día de reposo seguimos el ejemplo de Dios. Principio 3, santificar el día de reposo, hacerlo diferente del resto de los días. Principio 4, no hacer trabajo de siervo en Shabbat, ni hacer trabajar a otros. Principio 5, experimentar restauración interior. Principio 6, representa el reposo prometido del reino de Elohim. Principio 7. El Shabbat es un tiempo de deleite. La intención del Creador no fue que el Shabbat fuera una carga, sino un tiempo de alegría. La Biblia dice que las bendiciones llegan cuando honramos el Shabbat y lo llamamos deleite. Yeshua dijo que fue creado para nuestro beneficio. Por eso disfrútalo y da gracias al Creador por darnos este maravilloso tiempo. El Shabbat debe ser diferente a los demás días, debe verse diferente, debe escucharse diferente, debe sentirse diferente, debe tener un sabor diferente. Recuerda que el Shabbat no es legalismo, no se trata de una lista que hay que cumplir, es un tiempo señalado en el que el Creador del universo quiere bendecir cada aspecto de tu vida y brindarte la oportunidad de experimentar el poder de Dios y la verdadera prosperidad. El Shabbat es una prueba de lealtad y amor a Dios. La persona que guarda Shabbat debe estar dispuesta a apartarse de las cosas mundanas y temporales del mundo para encontrarse con el Señor en un estado de tranquilidad y paz. Cuando un creyente está convencido en las palabras de Yeshua, cuando dice que la ley no pasará hasta que pasen los cielos y la tierra, y además comprende que los mandamientos siguen vigentes, que el día de reposo es un mandamiento muy importante, que la verdadera prosperidad la encontramos guardando sus mandamientos, entonces es un creyente que conoce la verdad y esta verdad lo hará libre. Adonai te bendiga y te guarde. Adonai te mire con agrado y te extienda su amor. Adonai te muestre su favor y te conceda Shalom.